Hola, soy Angélica, conocida en el bajo mundo como Kika. Licenciada en Educación Especial y Magíster en Educación. He estado dedicada a la formación de otros maestros en procesos de educación inclusiva en tantos lugares del país que perdí la cuenta. Soy fiel creyente de Foucault, el Santo Freire y la Santísima María Montessori. Esto es Cosas de Profes, un espacio sonoro donde narramos las experiencias y vivencias de los maestros desde su propia voz. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Escúchanos y síguenos en tu plataforma de audio favorita. No te lo pierdas. ¿Enseñarías tú a desmovilizados? El profe Juan Carlos Sepúlveda sí. Él nos cuenta su experiencia enseñando en Arando el Camino, un proyecto que buscaba formar en el bachillerato a excombatientes de las FARC y víctimas del conflicto armado en Colombia, firmantes del proceso de paz en el año 2019. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenido, Juan. Gracias, qué detallazo la invitación. Me alegra verte de nuevo. Sí, a mí también, la verdad que sí. Me parece re chévere el espacio. Muchas gracias. Muy interesante. Recuerdo que nos conocimos en la pedagógica, por allá que en el 2010, Más probablemente. o menos, sí, hace un montón de tiempo ya. Y además, si no estoy mal, te conocí como por ahí cerca a la gente que jugaba tenis de mesa. Sí, en realidad sí nos veíamos en ese pasillo donde jugábamos siempre. Como que ahí nos cruzamos porque creo que ahí tú también entrabas a jugar a voleibol. No sé si tú jugaste también tenis de mesa con nosotros, sí, ¿cierto? Sí, en tiempo. Entonces sí, no, a mí mismo. Hoy es el día que todavía me encanta jugar. Pues no soy así reaficionado como lo era en ese momento que me encantaba. Ajá. Pero sí, todavía me gusta jugar mucho tenis de mesa. Súper. Sí, yo en esa época me la pasaba con un parche de tenis de mesa. Lamentablemente ya casi no me hablo con esa gente. No, yo tampoco. ¿Sabes qué? Con ninguno. ¿Te acuerdas de Cristian, el pequeñito? Claro, Cristian ¿Cómo le vive decían a en él? Argentina. Chiqui. Chiqui, no, el Titi, algo así. También Bueno, Titi. algo así. Él está en Argentina, sí. Él está en Argentina. Cuando él llegó yo me estaba volviendo y alguna vez nos cruzamos ahí palabras como de vernos, pero nunca llegamos en nada. Pero el resto no me volví a hablar con nadie más, ¿sabes? Ah, qué triste. Listo, Juan. Pues nuevamente bienvenido. Bueno, gracias. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, eres profe de qué. Bueno, yo soy profe de sociales, egresado de la pedagógica, ya en el 2015. Y ahorita estoy trabajando como profesor en un colegio privado y católico que queda en un municipio cerca de Bogotá, como a 1 hora y media, que se llama Cachipay. Súper. Y empecé este año. Y bien, la verdad que pues amañador, porque pues es un ambiente, la verdad, bastante tranquilo. Que por lo menos pues a mí me gusta. Y bien, la verdad que me siento bastante amañado ahí. Súper. Juan, ¿por qué decidiste ser profe? ¿Por qué no elegiste otra carrera? O a veces uno dice, no, pues algo, lo que uno dice comúnmente eso es como algo que me dé plata. Claro, no, en realidad mira que yo me acordaba de eso estos días porque pues yo hace mucho no trabajaba en ese horario escolar, trabajaba en otro tipo de espacios educativos. Y entrar a un escenario escolar, que es donde estoy, pues me hace acordar como yo era estudiante, ¿sí? Entonces Claro. como que yo no era el más cansón, pero tampoco el más juicioso del mundo, ¿sí? Entonces como Sí. que yo por ahí en 9º y 10º como nunca me imaginaba ser profesor, ¿me entiendes? Pero no sé, mira que en 11, la verdad me acuerdo muy puntualmente que en 11 un profesor que nos fue a dar pre-ICFES de sociales, me acuerdo que fue a darnos una clase un sábado y esa clase fue como o sea, muy buena, ¿sí? Yo no me acuerdo de todo, pero sí de muchos detalles, pero yo de esa clase salí como severa clase y severo profesor. Ok. Entonces ahí como que me empezó a llamar la atención la docencia y lo pensé muy bien y a mí las ciencias sociales sí me gustaba. Ya en ese momento como que me gustaba leer algunas cosas relacionadas con las ciencias sociales, pero no había pensado en la licenciatura. Pero ya graduándome en realidad de 11 lo dije, bueno, voy a intentar porque siento que es por este lado. Y sí, sabes que era por ese lado porque creo que es algo que me gusta hacer. Uh-huh. Listo, y te gradúas de licenciatura en Ciencias Sociales y de una vez te pones a trabajar. No. Ahí como que me gradué a los 22 años y para mí, yo también lo pensé y yo dije, no, quiero entrar como al mundo laboral de una, ¿sí? Yo consideraba que en serio es importante como que uno llegara a la escuela cuando uno se sienta como en realidad formado
en algunas cosas, no en todo, porque uno siempre termina aprendiendo un montón de cosas ejerciendo en la escuela siempre, en el colegio, pero como que yo sí necesitaba sentirme más seguro, no sé, en algunos aspectos y eso que ya había tenido algunas experiencias. Ajá. Entonces decidí, fue en realidad viajar por Sudamérica y en el camino quería también encontrar pues la posibilidad de pronto si encontraba un posgrado que me llamara la atención, pues hacerlo. Y ya con volver de pronto después de un tiempo un poquito más con experiencias, bueno. Y bueno, eso me fui a viajar por Sudamérica. Afortunadamente como que durante el viaje no estuve tan alejado de mi profesión. Por ejemplo, en Ecuador terminé haciendo un voluntariado en una ONG que se llama Comparte Ecuador, que ayudaba a las víctimas del terremoto que hubo en Ecuador, no sé si te acuerdas, como en el 2016. Sí. Ahí en la costa de Ecuador. Entonces hice un voluntariado allá y ellos alguna vez me dijeron que habían construido una escuela en bambú y que si quería a dar clase, una clase. Y yo, bueno, sí, de una. Y nada, tremenda escuela así al frente de la playa en bambú. Re linda, fue como obviamente quería venir. Qué afortunado. Y me pasaban esas cositas. Bueno, después de un tiempo ahí sí no volví a tener experiencias, pero como que no me alejé, digamos, del todo. Y también pienso que como profesor de ciencias sociales o profesional de las ciencias sociales, para nosotros, y no digo solo para esta profesión, sino para muchas, viajar termina convirtiéndose como en otra fuente de conocimiento, ¿sí? Como que a mí viajar me permitió entender cosas que vi en la universidad, pero que no había apropiado porque no las vi, no, ¿sí? Entonces me sentí que el viaje me formó, por ejemplo, para ser ya un poquito más preparado para cuando quería entrar de lleno a la docencia. Ok. Entonces podemos decir que eres un profe, un viajero y un profe. Pues sí, podría decirse. En realidad, mira que también yo no es que siento, ¿no? Que fuerce las situaciones, pero me han venido saliendo trabajos en diferentes partes. De hecho, crecí toda la vida en Bogotá y he trabajado muy poco en Bogotá, en realidad. Sí, tuve algunas en este viaje. Llegué a Argentina a hacer un posgrado y ahí tuve la oportunidad de trabajar en algo te había contado de bachilleratos populares, que es algo de Argentina, la verdad que bastante interesante. Y otras experiencias así como profe, como te digo, como que nunca estuve del todo alejado. Listo, y te vas a viajar por Sudamérica y te sigues formando con un posgrado. ¿Hiciste un posgrado en qué? Bueno, sí. No lo he terminado, estoy en la investigación, pero pues ahí van dando porque sí hubo un momento el año pasado, por ejemplo, hasta el año pasado lo había pausado porque necesitaba pausarlo. Pero hice un posgrado en la Universidad de La Plata en integración latinoamericana, que la verdad que nunca, o sea, la había escuchado, pero miré pues el pensum y me informé un poquito y la verdad que me llamó mucho la atención y a la final me gustó bastante la maestría. ¿Y estás haciendo tesis entonces? Sí. ¿Qué tal es ser tesista de una maestría? Pues, como te decía, como que lo pausé un tiempo porque me pasó que terminé de ver materias y estaba súper toteado porque no fue fácil, digamos, ver todas las materias de la maestría. Y yo me sentía muy cargado y sentía como la necesidad de relajarme un poquito, de tanto de graduarse. Entonces hubo un tiempo que dije, bueno, me va a relajar y no va a pensar, la verdad, que un tiempo en la investigación porque necesito pensar en otras cosas. Entonces, nada, como que pausé y ahorita estoy empezando a hacer la investigación y se han venido dando las cosas, ¿sí? Como que a la final esa pausa... ¿Te ha servido? Me ha servido, sí. Porque ahorita como que la empecé otra vez y han fluido más que en ese momento que la estaba empezando, digamos, hace 2 años más o menos. Listo. Súper, Juan, muchas gracias. No, gracias a ti. Tú y yo claramente ya habíamos hablado antes de este podcast. Sí, un poquito. Y te planteé la siguiente pregunta, que me parece muy interesante que empezamos a charlar de ese tema, y es ¿qué te llevó a trabajar como profe de excombatientes de las FARC? Entonces, ¿cómo llegaste ahí? Coméntanos un poco de esa experiencia. Bueno, yo cuando estaba estudiando la maestría vine acá a Colombia un tiempo y se me dio la oportunidad de trabajar en un proyecto que se llama Arando la Educación, que en términos generales se trata de dar clases de bachillerato a excombatientes de las FARC, firmantes de paz en el 2019, y a víctimas del conflicto armado que iban en esa zona
y que quieran terminar el bachillerato. Entonces fue en realidad como que el vínculo fue también muy de la pedagógica, ¿sabes? Porque pues me recomendó un compañero de la pedagógica que ya estaba ahí y él tenía que irse y le preguntaron por qué, a que recomendara a alguien para que lo reemplazara a él y pues él me reemplazó a mí. Que él estaba trabajando en un municipio, bueno, a mí me mandaron a Antioquia, pero él estaba en Anorí y me terminaron mandando primero a Remedios Antioquia. Y bueno, nada, terminé ahí trabajando un tiempo, después me tuve que volver a Argentina, pero después volví a trabajar como otro año y medio más o menos con los excombatientes. Listo, y llegaste a Remedios, Antioquia. Ujú. ¿Qué pasa ahí en Remedios, Antioquia y por qué llegaste a esa zona específica? Mira, en realidad fue muy raro porque cuando me dijeron que iba a trabajar con ellos, me dijeron primero que me van a mandar al Putumayo. Yo listo, mentalizaron el Putumayo. Ajá. El día de la capacitación, no, profe, que para el norte de Santander. Yo, bueno, norte de Santander. Y al otro día me llamaron que no, que Antioquia. Yo, bueno, Antioquia. Al final sí me mandaron a Antioquia. Feliz de estar en Antioquia. Sí, la verdad que sí, me parece como... es una cultura muy diferente, es un lugar muy lindo y como que me llamaba la atención trabajar allá por muchas cosas que, digamos, que involucran a Antioquia. Sí. Y por cosas que no conocía, que terminé conociendo en realidad. Y bueno, terminé allá, estuve en 2 municipios. Al primero fue en Remedios, Antioquia, pero de Remedios tú tienes que agarrar, bueno, no solo acá, sino en todos los espacios territoriales que, bueno, uno trabajaba en algo llamado espacios territoriales de reincorporación y capacitación, que la sigla sería ETCR. Ajá. Entonces, es como el nombre que le dieron al espacio que les entregaron a los excombatientes en cada departamento para que ellos vivieran un tiempo mientras les daban la vivienda. Entonces acá habían salones y habitaciones que uno vivía ahí en el ETCR y uno daba clases en esos salones, pero pues era por ahí, ya estamos empezando con algo como muy particular, que es que tú vivías ahí en el espacio con ellos, ¿sí me entiendes? Era como un contacto 24/7, ¿sí? Ok, hacías parte de la comunidad. Hacía parte de la comunidad, entonces te involucrabas mucho, ¿sí? Casi que todo el tiempo estabas ahí con ellos prácticamente. Entonces me mandaron ahí que no era muy cerca, era una vereda que se llama Carrizal. Ajá. Y ahí quedaba el ETCR. Y ahí estuve 1 año y medio. Y los últimos 6 meses ahí sí estuve en Anorí, que también es de Antioquia. Listo. Debe ser bien loco, Juan. Yo he trabajado en algunos lugares del país. También bien lejanos. Sí. ¿Y qué tan lejos queda Remedios de Medellín? Mira, Remedios como tal, el municipio, queda de 6 a 7 horas. Siempre es camino. Sí, pero mira que tú llegas a Remedios y ahí tienes que agarrar una trocha, porque todos estos ETCR se construyeron en las zonas donde ellos estaban como guerrilleros. Concentrados. Exacto. Entonces son zonas muy alejadas, ¿sí? No es como que quedan al lado del municipio, no eran muy metidas, digamos que en la montaña. Okay. Y este TCR quedaba desde Remedios como a otras 6 horas, o sea, era lejísimo, se te iba todo el día llegando allá, era muy lejos. Y pues esa trocha de Remedios allá era muy compleja, particularmente esta, como también sé que pasan otras, que todavía hay presencias de grupos armados, ¿sí? No es como que ya todo bien. Pero no es únicamente las FARC. No, de hecho no. Acá por ser Antioquia, por ejemplo, hay mucha presencia de paramilitares. Okay. Lo que es Remedios, por ejemplo, y un municipio que está al lado que se llama Segovia, vienen siendo muy controlados por paramilitares. Ajá. Ahora, tú sales del municipio, de la cabecera municipal, y ya son zonas controladas por la guerrilla. Pero entonces en ese transcurso en la trocha, digámoslo así, tú te puedes encontrar con cualquiera de los dos. Como no te puedes encontrar con ninguno, pero bueno, siempre está la posibilidad. Claro. Bueno, llegas a Remedios, haces parte de la comunidad que está en el proceso de paz. El proceso de paz. Y te presentan como el profe y das clases de qué, a quién. Bueno. ¿A niños? ¿Adultos? No, solo en realidad este proyecto era para adultos. Ajá. Sí, el modelo era por ciclos acelerado, sí, en 6 meses hacían 1 o 2 grados dependiendo del ciclo. Y sí, era para adultos.
se podían inscribir estudiantes jóvenes desde los 16 años. Pero digamos un requisito es que esos jóvenes tendrían que estar desescolarizados hace más de 2 años, porque si no se iba a dar que los niños que estaban en las escuelitas se salieran de las escuelas y se entraran acá, y no era la idea. Claro. Entonces era excombatientes, pero también víctimas del conflicto armado que vivían cerca del ETCR y querían aprovechar la oportunidad para graduarse. Y sí, hombres y mujeres excombatientes y hombres y mujeres víctimas del conflicto armado, y tuve estudiantes de todas las edades. Desde los 18, me da risa porque conocí a un personaje allá que era un estudiante tenía como 75 años, imagínate. Ok. Era un arriero de Antioquia, de esos arrieros de toda la vida. Y él toda la vida en esa zona que es de conflicto, ¿sí? Y nunca había podido estudiar y se dio esta oportunidad, y a los 70 y pico años le dio por estudiar, y bueno, fue interesante porque era un estudiante de 70 y pico años y que en mi experiencia pues es el mayor. Y nada, pues para mí, no sé cómo decirlo, sí, como para mi sorpresa en realidad, como que fue un muy buen estudiante, como que se esforzaba mucho por ir a clase, de hecho creo que nunca faltó y le gustaba ir un montón. Entonces era bacancito conocer ese tipo de gente. Listo. ¿Qué clases dabas? Sí, daba, bueno, al principio daba ciencias sociales. Ajá. Porque la primera experiencia, que fue en el 2018, ahí pues se llevaban solo 2 años desde la firma, entonces todavía habían muchos excombatientes por graduarse. Entonces en ese momento los estudiantes eran un montón. Entonces como eran varios, había un profesor por cada espacio, un profesor de sociales, un profesor de ciencias y un profesor de lenguas, o profesora. Entonces al principio, en ese momento, daba solo ciencias sociales. Ajá. Después, cuando fui otra vez, ya quedan poquitos estudiantes y pues por recursos no daba un profesor por área. Y ahí sí di todas las materias. Pero pues pasa que no era tan complicado, por lo menos en los contenidos, pues porque el nivel de los estudiantes allá era muy básico, ¿sí? Ok. Yo, por ejemplo, yo como profesor de sociales, pensé que los estudiantes iban a tener mucha formación en ciencias sociales, sobre todo los excombatientes, ¿sí? Pues es el imaginario que uno tiene, sí, y que está presente en todo lado, que después esa gente es súper formada políticamente, ¿sí? O por lo menos yo lo pensaba así. Pero no, en realidad es que la mayoría pues pudo acceder muy poquito a educación. La mayoría entró a los 13, 12 años, por lo que ellos me cuentan, no de manera forzada, sino que los forzaban las condiciones, ¿sí? Que no eran muy pobres y no les daba pues ir a la escuela en una vereda pobre, ¿para qué? Sí, a la final, como que se gradúan y después ¿qué hacen? Entonces ellos piensan eso, no ven futuro ahí, y es cuando deciden irse a la guerrilla. Y que lo otro es que también en esos lugares donde son puras vereditas, quienes de pronto hemos tenido la oportunidad de recorrer un poquito el país, afortunadamente, pues las escuelas no quedan a 1 kilómetro. ¿Sí? Sí. Las escuelas son muy retiradas. Son muy retiradas, o quedan sí, en veredas, entre comillas, un poco más grandes, y los niños tienen que hacer grandes desplazamientos. Y eso implica también un dinero extra para las familias, exacto, ¿sí? O que tienen que cruzar grandes ríos, sí, ¿sí? Entonces creo que también eso es una podría decir, una debilidad del sistema en general, ¿no? Las escuelas suelen tal ser a veces cual. muy lejos, y hay personas que viven en lugares muy particulares, solitarios, o con 2 o 3 familias por ahí cerca, y ya. Exacto. Y mira, una de las cosas que yo aprendí allá es que la educación rural está reabandonada. Sí, Ok. es como que hace falta mucha inversión allá, porque en serio que no hay vías, las escuelitas son muy básicas, y hay que meterle recursos a esa zona porque la verdad que está muy abandonada. Y lo que dice, sí, todas esas cosas hacen que ellos no, en estas zonas, no decidan seguir su formación Y tomen otras sea decisiones. mejor para ellos, y la verdad que uno les pone atención, y si es más lógico, ¿sí? Como que ves que tu familia está mal económicamente, entonces pues decides irte porque así no eres un peso y de pronto puedes ayudarla a tu familia estando en las filas. Era lo que ellos mismos pues me decían. Claro, y entonces podríamos decir que muchas de las personas excombatientes de las FARC que llegaron a formarse entonces también son campesinos. Sí, tal cual. De hecho, la gran mayoría son campesinos.
muy amables, de hecho, como la mayoría de los campesinos, creo yo, muy humildes, muy sencillos. Yo ahorita pues te iba a decir, de hecho, que a mí me gusta trabajar en el sector rural, pues porque uno ve que allá los niños, cuando se pegan esos viajes, ¿sí? De 2, 3 horas y hasta más, pues uno se da cuenta que está yendo a estudiar con voluntad y eso como que lo cambia todo, ¿sí? Cuando tú estás dando una clase y tus estudiantes están ahí por voluntad, a cuando están por obligación, como que para mí cambia todo. Entonces acá pasaba eso con las escuelitas y en mi caso también pasaba eso con las víctimas que estaban aprovechando esa oportunidad y con los excombatientes, como que yo también veía la mayoría, ¿sí? Pues muy interesados en su formación. Claro. ¿Tuviste entonces también en el aula a víctimas Ujú. del conflicto Sí, sí, armado? sí. ¿Qué tan complejo es esa situación? O sea, pues comúnmente los que sabemos pocos del proceso del paz, pensamos que las víctimas pues pasan por momentos emocionales y físicos y demás Claro. muy difíciles y compartir con quién, entre comillas, puedes pensar que pudo ser el causante de este tipo de violencias, pues es difícil, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Claro. No fue muy interesante, no fue fácil, porque se sentía en algunas estudiantes la tensión. Sí, habían estudiantes víctimas o habían también estudiantes que, que estaban en la región y querían de pronto aprovechar la oportunidad, pero pues sí, la mayoría eran víctimas. Y por ejemplo, pasaba un caso, me pasó una vez, que una estudiante víctima, porque pues el esposo se lo había matado justo las FARC en su momento. Y pues era bastante... Sí, yo me imagino que fue todo un proceso para ella compartir un salón de clase con excombatientes de las FARC. Entonces, eso hace que el salón de clase se convierta en un espacio de reconciliación, ¿sí? Cuando sí o sí tienes que compartir clase, de pronto hacer un trabajo juntos o ponerle atención a alguien, pues es un ejercicio en serio de reconciliación que se va dando de a poco. Desde mi experiencia, yo siento que sí se dio, ¿sí? Yo siento que la manera de relacionarse entre víctimas y excombatientes cambió, por lo menos de mis estudiantes, y creo que también el imaginario que las víctimas tenían de las FARC también cambió, ¿sí? Porque pues es que el imaginario es que son... A mí cuando me salió ese trabajo te contaba mi familia o mis amigos me decían que si no me daba miedo, que esa gente toda violenta, ¿sí? Pero yo en realidad no tenía miedo, ¿sí? Era como que tenía intriga, ¿sí? A ver qué... Ajá. Como te decía, yo pensé que eran súper formados, pero no. Y en este sentido eran súper amables, ¿sí? Y era muy bacano también como profesor ver cómo ellos, por el hecho de haber estado en una organización vertical así súper estricta de respetar a su autoridad, pues al docente lo ven como una autoridad y eran muy juiciosos en el término, en el sentido de que tú les dejabas un trabajo, una tarea y sí o sí la hacían, ¿sí? No es como que de pronto tenías que estar detrás porque no hizo la tarea, no, en realidad como que no pasaba. Entonces, nada, fue muy chévere porque sí siento que se mejoraron las relaciones, la verdad, sí. Y pues ver cuando se gradúan, que se gradúan juntos y toda la vaina, pues son imágenes bonitas, la verdad, de ver ahí. Y uno se da cuenta que en realidad sí se puede hacer la paz, ¿sí? Que no quiere decir que se esté logrando porque yo creo que está pasando por un momento delicado, por lo menos hasta el año pasado que yo como que lo vivía de frente, pero sí se puede, sí, por lo menos en términos de reconciliación las víctimas si quieren, pues desde mi experiencia lo que yo vi, sí pueden perdonar y sí quieren seguir adelante. Ok. Juan, y entonces, aún así, tú nos comentabas que tu familia o amigos te decían como si no te da miedo. Sí. Pero entonces no te daba también un poco como de nervios, un poco no sé si exactamente miedo, porque no es la palabra que quiero expresar, pero sí un Pero poco de sí. incertidumbre. Sí, saber sí, que la vas a verdad, trabajar con bastante. personas que pues han usado los fusiles, Ujú. ¿sí? Sí, obvio, la verdad que sí, yo tenía que ir como que muy consciente de muchas cosas, ¿sí? Yo trataba de cuando iba como, bueno, esto puede pasar, ¿sí? Yo, por ejemplo, decía, bueno, puede pasar que de pronto algún excombatiente no me acepte como su autoridad y no me reconozca, pero bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos no pasó,
sentía nervios también por lo que te digo, de que yo dije, bueno, los excombatientes de las FARC deben estar súper formados en ciencias sociales y es como que me sentía ahí presionado para formarme, preparar la clase. Expertos en ciencia política y en política de Colombia. Me puse a releer un montón de cosas. Y lo que te digo, no digo que no hay, porque sí hay excombatientes que se la saben todo y que leyeron y que entraron ahí por convicción, porque los hay, la verdad que sí. Y tienen unas historias muy interesantes, pero la gran mayoría no, sí, tenían conocimientos muy básicos. Entonces, pues, ahí mi incertidumbre era esa también, ¿sí? Okay. Como la formación que ellos tenían o que habían recibido. Pero no, a la final como que me sentí bastante cómodo, la verdad. Lo hacen sentir a uno muy cómodo porque te respetan y encima te cuidan. Eso era chévere también de ser profesor acá en estas zonas porque el profesor lo tienen, no sé si estoy siendo exagerado, pero yo me sentía así. Te ponen así como mejor dicho en un pedestal como profe, ¿sí? Claro. Y me parece muy bonito, la verdad. Sí, era como que te invitaban a comer a sus casas, te invitaban cerveza. Pola, sí, que la pola. polita, sí, y en allá este pues podcast, les gusta tomar mucha pola, entonces... En este podcast también nos gusta la pola. Ah, bueno, qué bueno. Sí, bueno. Ya me curtí en este trabajo. No, sí, toman mucha pola en estas zonas. Y son muy amables, la verdad que sí. Súper. Y lo otro es que a veces uno comúnmente no va a asociar a la palabra FARC con cuidado, ¿no? O sea, son cosas como bien contrarias. Sí. Juan, desde tu experiencia como profe, trabajando con excombatientes y víctimas de las FARC, ¿qué pasó y qué ha pasado con el proceso de paz? Bueno, mira, como te dije, yo la primera vez que trabajé fue en el 2018. Ahí me tuve que volver a terminar de ver materias y volví en el 2021. O sea, pasaron 2 años ahí en las que no pude trabajar acá. Y se vio el cambio muy radical, ¿sí? Yo cuando fui en el 2018, a 2 años de la firma, 2, 3 años, como que había muchos excombatientes en los ETCRs, los proyectos productivos estaban empezando a montar y ahí todos los días habían ONGs visitando los ETCRs como Naciones Unidas, OEA y varias ONGs que hacen presencia ahí, Consejo Noruego, bueno, varias. Y a los 2 años es como que cambió todo. O sea, para mi percepción, puntualmente este TCR, que era el de Remedios, cuando volví a Remedios, estaba reabandonado. Y muchos excombatientes se estaban empezando otra vez a devolver a la disidencia. Pero pues desde mi perspectiva, la verdad que yo entendía a los que se iban, otra vez, la verdad, pero también entendía a los que se quedaban. ¿Sí? Los que se iban los entendía en el sentido de que literal pues los están matando, ¿sí? Acá en Antioquia pues hay mucha presencia de grupos paramilitares y se siente la, la presencia y la intimidación, ¿sí? Como que los excombatientes saben que en estas zonas tienen que tener mucho cuidado, si no pues puede ser mortal para ellos. Y bueno, eso, en realidad como que era se sentía esa energía. Y entendía a los que se quedaban porque hay mucha gente que en serio cree en la paz y quiere tener una vida tranquila, ¿sí? Hay mucha exguerrillera que quería tener una familia, como exguerrillero también. Querían tener una hija, un esposo y estar en un lugar, ¿sí? Entonces los entendía también, pero literal pasa que los están matando, hay incumplimiento de varios acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, estos ETCR se tenía pensado que creo que 4 años. ¿Y cuánto tiempo duró? Y ya vamos 7 años y todavía la mayoría de los ETCR están funcionando. Entonces ahí ya hay un incumplimiento, por ejemplo, sí, que es el de la vivienda. Entonces pasa eso. La verdad que lastimosamente hay muchos combatientes que se está devolviendo, otro que se va a las ciudades a empezar a trabajar en otras cosas, nada que ver. Y yo, por ejemplo, trataba con mis estudiantes, la verdad que no quería que se sintieran avergonzados por hacer parte de una guerrilla. Sí, para mí era importante como que ellos entendieran qué significaba las FARC para Colombia y para Latinoamérica a la final. Y reconocer que hacen parte de un grupo. Y que hicieron parte de una historia y que habían circunstancias, bueno. Entonces como que yo la verdad trataba de que no se sintieran avergonzados, ¿sí? Y que pues asumieran el proceso de la mejor manera. Pero bueno, la verdad que sí yo vi cómo se está decayendo, la verdad, el proceso de paz. Lo que te digo, se está devolviendo mucha gente.
hay abandono de funcionarios también. O sea, cuando digo abandono de funcionarios es que ya no van tantos funcionarios ni tantas ONG a los ETCRs. A nivel interno de los excombatientes también tienen muchos problemas, la verdad. Entonces sí, lastimosamente pues hasta el año pasado estaba decayendo, pero bueno, yo sí creo, la verdad, que se puede remontar. Con diferentes posturas políticas. Exacto. Y voluntad política, es que es pura voluntad política porque uno estando también en esta zona se da cuenta que en serio se puede, ¿sí me entiendes? Como que se pueden hacer las cosas, pero la voluntad política es fundamental. Listo. ¿Qué aprendiste, Juan, estando en Remedios? Que te digas como profe, esto fue lo que aprendí como profe estando en este lugar. Bueno, muchas cosas. En realidad aprendí mucho sobre el conflicto armado en Colombia, cómo vive la gente, lo que sienten un poquito, más o menos lo que sienten, porque pues en realidad es mucho más fuerte de lo que uno se lleva. Pero mira, también aprendí que en esta zona, sí, en las rurales o en este tipo de proyectos, el ejercicio docente es muy diferente, sí, es como mucho más sencillo en el sentido, por lo menos ahora a la hora de dar tus clases, sí, porque la gente va con voluntad, lo que te decía, sí, van con un propósito y la clase se desarrolla de la mejor manera. Entonces, nada, como que aprendí eso, que en estos espacios se valora más o se le da la importancia que debería tener la educación en todo lado, pero pues la verdad yo creo que es una realidad y es que en la mayoría de escenarios escolares no se le da esa importancia, ¿sí? De hecho creo que muchos estudiantes hoy en día van es como una obligación, ¿sí? Y no por convicción. Y sé que eso lleva pasando mucho tiempo, pero yo digo que tiene que haber un momento en el que eso tiene que cambiar de alguna manera. Claro, yo tenía un profe en la maestría que él decía que lo importante de la educación era el deseo, literalmente el deseo de aprender. Entonces lo que nos cuentas, claro, lo relaciona un poco como con esa palabra del deseo, total, ¿no? No, y sí, pues yo creo que es verdad también. Sí, yo también a veces considero que los niños llegan a la escuela y en realidad muchas personas a la educación como por esa situación obligada de que hay que ir, ¿sí? Exacto. Pero no con de pronto una intención de qué o cómo se quieren formar, ¿sí? Y que ahí también pues entramos muy en juego los profes. Exacto, sí. Yo, por ejemplo, mira, ahorita que estoy trabajando con niños y con niñas desde cuarto a 11, yo he notado que en serio uno cambia a lo largo del proceso educativo a nivel escolar. Ajá. Y uno ve los estudiantes, los pequeñitos de cuarto, quinto, y ellos tienen otra voluntad a la que ya tienen los de 10º y 11, ¿sí? O por ahí 8º. Entonces yo ahí en serio me pregunto, ¿cuál es la falla ahí? Si de la escuela, ¿sí? Si la familia, si de las dos. Pero yo sigo que hay que pensarse cómo solucionar ese tema porque lo que te digo, la voluntad lo cambia todo a la hora de uno dar una clase, de lo que sea, de educar a cualquier persona. Listo. ¿Te fuiste también un tiempo en que no estuviste en este proyecto? Y volviste. Cuando volviste ahí, ¿qué pasó? ¿Estuviste también en Remedios? Sí, estuve en Remedios y es cuando te digo que pues estaba muy deteriorado el proceso de paz en comparación con hace 2 años que había estado ahí. Ajá. Y bueno, ahí estuve 6 meses y pasó que este escenario ya pues también por el decaimiento del proceso de paz otra vez estaba como muy complicado en orden público. Okay. Entonces como que el proyecto decidió cesar un tiempo la presencia ya de un profesor. Entonces ahí me trasladaron a Nori. ¿A Nori? A Nori, Antioquia, que ya queda un poquito más cerca a Medellín. ¿Un poquito cerca es cuánto? No, 5 horas. Del municipio a Nori. Y de Nori a la vereda, ahí sí eran 40 minutos. Sí, era mucho más cerca. Es que al otro lado eran 12 horas más o menos. O sea, claro, muy lejos. Claro, claro. Y mira que este TCR sí estaba mucho más organizado que el de Remedios, ¿sí? Porque lo que te decía, otra cosa que aprendí, por ejemplo, es que tú en un proceso de paz no puedes firmar con exguerrilleros y decirles, listo, son libres, chao, ¿sí? O sea, ellos llevan años obedeciendo a un orden, a una jerarquía, y eso necesita una transición hasta psicológica, ¿sí? Claro. Muchos de ellos en serio necesitaban un guía. Entonces hay ETCRs en donde su líder, que en la mayoría de los casos
era el que era comandante cuando estaban en armas, como que estuvo presente, ¿sí? Acompañándolos a ellos, a los proyectos productivos, como otros en los que no. Y eso pues a mi modo de ver pasó en Remedios, ¿sí? Como que había sí, no había como un liderazgo ahí que acompañara los procesos y estaba abandonado. En cambio en Anorí, el líder de ahí como que sí ha estado presente, o fue mi percepción, con los excombatientes, con los proyectos productivos, y todo estaba funcionando mejor. Por eso es que te digo que en realidad sí se puede, solo que es cuestión de estructurarlo mejor. Entonces nada, ahí estuve en Anorí otros 6 meses y ya bueno, ahí salió la posibilidad de unos traslados, no se dio, y yo ya en realidad estaba empezando a sentir que ya había cumplido un ciclo, ¿sí? Como que ya quería empezar a trabajar, por ejemplo, en el escenario escolar. Ok. Entonces decía, bueno, ya estuve 2 años trabajando con el proceso de paz, aprendí un montón, ya como que quiero ir a otro tipo de experiencia y usar eso que aprendí. Y la verdad que lo he usado y ha sido pues muy interesante. Como te dije, por ejemplo, salió la posibilidad de grabar un cortometraje con los excombatientes allá en Remedios, y ese cortometraje lo he utilizado como material para dar clases y ha sido buenísimo, sí. ¿Podemos compartir Sí, claro. ese material, Juan? Sí, lo podemos compartir. Qué bueno. Es interesante, yo creo que pues yo considero que es interesante en el sentido de que muestra algo que no todos tenemos acceso. Yo no tenía acceso a esa información hasta que trabajé allá directamente con ellos, que es ver cómo viven ellos, cómo piensan ellos. Entonces, nada, obviamente al que esté interesado o interesada, pues se lo compartimos con mucho gusto. Listo. Juan, además de las clases a las que asistían los excombatientes y víctimas, ¿qué se hace en una TCR? ¿Qué hacían las personas? Bueno, es muy real que les gusta mucho la pola. Según los excombatientes por lo menos sí les gusta tomar. Pero mira, a mí, por ejemplo, que eso también me gusta mucho y la verdad... ¿La pola? No. Pues sí, un poquito, sí, pero en realidad iba a decir fútbol. Y es que, por ejemplo, en Anorí eran readictos al fútbol, ¿sí? De hecho, un excombatiente tenía ya un proyecto muy bonito, financiado por Naciones Unidas, y abrió una escuela de fútbol en donde entraban todos los niños de todas las veredas, y ya tiene muchos niños trabajando ahí. Entonces se juega mucho fútbol. Ajá. Me gustaba, por ejemplo, en Anorí que también se reunían mucho entre los excombatientes para solucionar cosas. Era muy interesante ver cómo había como propiedad comunitaria, ¿sí? Entre todos como que solucionaban problemas, entre varios tomaban decisiones, era muy, muy interesante. Al mismo tiempo no había nada que hacer, pero al mismo tiempo sí, ¿sí? Porque como era un escenario tan diferente al que yo estoy acostumbrado, como que todo lo que veía era nuevo. Claro. Y pues también... Sí, son escenarios muy complejos y siempre pasa algo, ¿sí? Por la presencia de grupos, siempre pasa algo en estas zonas. Entonces, no, nada, no puedo decir que la verdad me aburrí, porque la verdad que no. Pero digamos, si uno va a trabajar allá, sí tiene que estar muy mentalizado a cambiar el estilo de vida, pero mucho. Pero bueno, fue chévere, por lo menos en mi caso me gustó. Gracias. Juan, ¿y la gente no cultivaba? ¿No tenían de pronto alguna idea de pues un mira, plan, proyecto? como que lo que están haciendo es monte el proyecto, preséntelo, y si está bien montado se lo financian. La mayoría los aprobaban porque tenían acompañamiento técnico, y la mayoría de ellos había siembra de algunos productos, había ganadería, había piscicultura que yo conociera. También le están dedicando a la apicultura, producción de miel, por lo menos en Anorí. Sí. Que aprovecho para hacerles propaganda. Sí, yo también la he oído. Ajá, y no, de hecho la he comprado. Ah, sí, bueno. Sí, bien. sí. No, es buena, la verdad que sí. Ellos, por ejemplo, también están empezando a hacer cerveza. Igual cerveza pues ya hacen en otro TCR, pero ellos también van a empezar a producir cerveza. Pero bueno, el caso es que la mayoría se concentra como que en el sector primario, ¿sí? Como que la ganadería y actividades productivas así. Juan, por último, cuéntanos una experiencia chistosa, graciosa que te haya pasado. Puede ser dentro de lo que viviste en Antioquia o en otro lugar que estés trabajando, por ejemplo, actualmente. Los niños salen con unas cosas increíbles. Sí, claro. Bueno, mira que me acordé de una acá donde estoy trabajando de sexto, que le estaba dando
cátedra de paz a los estudiantes y la Ajá. clase de cátedra de paz. Entonces yo, la manera en que vi la clase, les estoy primero dando historia de la violencia como que para que los pelados entiendan bien Como el contexto. el contexto, ¿sí? Ok. Ya después entraré en proceso de paz, que se negoció, bueno. Entonces como que a ellos sí, los pelados, la verdad que son muy pilos, uno se da cuenta, como que ellos se dan cuenta que en serio Colombia pasan unas cosas muy violentas, muy fuertes, y llevamos mucho tiempo así, ¿sí? Entonces tengo una estudiante en sexto que tiene una actitud muy particular, pero decía como, no, profe, yo les preguntaba cómo creen que si eso va a cambiar. Entonces una peladita decía, no, profe, eso siempre va a ser así, como muy negativa, pero pues con una actitud muy, sí, como muy divertida al mismo tiempo. Ok. Y decía, no, eso va a ser así, eso no va a cambiar, Colombia va a estar así siempre, que no sé qué. Entonces se para un peladito furioso y le dice, pues con esa actitud no vamos a cambiar. Entonces a mí me dio risa porque, pues la actitud y la respuesta del pelado, porque me pareció interesante. Entonces me pareció chévere, la verdad, la respuesta del pelado, porque pues hasta tiene razón, ¿sí? Pero bueno, eso me pareció chévere. Juan, muchas gracias por contarnos tu No, experiencia. gracias a ti por la invitación. Cuéntanos si quieres compartir tus redes sociales. Bueno, sí, de pronto si quieren el cortometraje, en Instagram yo estoy como juan.sq, me escriben ahí y les mando el cortometraje que yo en serio creo que sirve como material pedagógico, la verdad. Súper, gracias. Para dar alguna clase de ciencias sociales o de cátedra. Bueno, la verdad que yo creo que muchas cosas. No es así perfecto porque es el primero que hice, pero pues nada, creo que en serio muestra cosas interesantes. Entonces me pueden escribir ahí, yo lo envío ahí con mucho gusto. Muchas gracias, Juan. No a ti. Me pueden seguir a mí como Angeliquita Bermúdez en Instagram y a este podcast como @cosas de profes podcast. Y nos pueden escuchar desde su plataforma de audio favorita. Estamos ahora en Amazon Music, en Google Podcast, en iVoox y Spotify. Entonces, para que nos den seguir y califiquen este podcast. Gracias, Juan. No, gracias a ti. Ojalá les guste lo que escuchen acá. Les gustará. Chao, pues. Chao.